Y por eso estudiamos la Biblia. Pueden sentarse, estudiamos la palabra del Señor. Y estudiamos desde el libro de Hebreos, el capítulo 11, que todo ese capítulo de Hebreos, capítulo 11, es el repertorio de lo que es la fe, lo que son los héroes de la fe. Amén. Y cuando hablamos de esa confianza que tenemos que tener en el Señor, nos habla de que la fe tiene que verse, se tiene que accionar. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. De manera que la fe necesita tocarse. Usted dice, ¿cómo voy a tocar algo que no veo? Pero usted le sabe que es así. Y por eso la fe que no puede ser probada, no puede ser confiada. Amén. Nuestra confianza en Dios necesita ser probada. Yo tengo aquí un billete de avión para República Dominicana. ¿Dónde están los dominicanos aquí? Pero ese billete de avión tiene una peculiaridad, que quien lo va a conducir, el piloto, es una persona de 12 años que no tiene ninguna experiencia. ¿Quién quiere ese billete para irse? ¿Alguien lo quiere? ¿Por qué no? Si es un billete primera clase en Iberia. ¿Qué tal si vamos al médico y el médico nos dice, mire, necesita ser operado, pero lo va a operar un médico de mala reputación, que de las 10 operaciones que tiene, 10 se han muerto? ¿Usted se operaría con ese médico? No, ¿verdad? Entonces nuestra confianza necesita ser probada. Necesita ser probada para saber si realmente nosotros confiamos o no confiamos en Dios. Y por eso Dios, a través del ejemplo que nos da en la Biblia de los héroes de la fe, y cuando nos vamos a el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 17, nos habla de un hombre que le creyó a Dios y es catalogado por muchos como el padre de la fe, de la confianza en Dios, porque era un hombre muy mayor, tenía 75 años y su mujer era aún más vieja, y Dios le dijo que iba a tener un hijo, y que no solamente iba a tener un hijo, sino que de ese hijo iba a ser una nación, y que de esa nación iban a bendecir a todas las familias de la tierra. Pero ese hombre, Dios le dio lo que le prometió. Tuvo a su hijo Isaac, nació después de muchos años cuando Dios le dio la promesa, pero nació el hijo. Pero llegamos aquí al versículo 17 y dice que Dios le pidió, mira lo que dice el versículo 17, por fe Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Diga que está a su lado, lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Amén. Y dice el versículo 18 y 19, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Amén. Dios prueba a Abraham. Dios le da el hijo, pero lo pone a prueba. Y cuando nosotros hablamos de que nuestras vidas necesitan ser probadas, y nos preguntamos por qué Dios tiene que ponernos a prueba. Satanás nos tienta para destruirnos, pero Dios nos prueba para ver si realmente nosotros creemos en Él, que es más importante Él
que los beneficios o el regalo que Él nos ha dado. Nuestra fe necesita ponerse a prueba porque Dios necesita saber de que nosotros sabemos que Él, Dios, es lo más importante. Porque Dios lo sabe todo. Dios sabe si realmente nuestro corazón está puesto en Él o en lo que Dios nos ha dado. Y en nuestra vida todos estamos siendo puestos a prueba. Por eso es importante que nosotros entendamos de que hoy el Señor nos da una palabra de que debemos de confiar en Él, de poner nuestra confianza en Él. Él es el que nos ha dado lo mejor. Y lo mejor no es lo que Él nos ha dado, el regalo, sino lo mejor es haberle conocido a Él. Amén. Haberle conocido a Él. Por eso dice la palabra en 1 de Pedro 1:7, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Entonces, ¿para qué son las pruebas? Para realmente saber que mi confianza es genuina. Mi confianza en Dios. Por eso Dios permite las pruebas. Dice, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá muchas alabanzas, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Está hablando de que lo importante de la confianza en Dios no es permanecer un día confiando en Él. No es permanecer el día que recibimos el regalo y ¡ay! Hoy llegó el dinero, hoy recibí la sanidad, entonces confío en Dios. No, el día a día nos tiene que ir llevando a que confiemos en Él, que aunque estemos enfermos, aunque tengamos escasez, aunque tengamos lo que tengamos, Él ha prometido que estamos en sus manos. Amén. Él ha prometido que es nuestro Dios. Él ha prometido que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y debo confiar en Él hasta el final. Diga conmigo, hasta que Él venga. Hasta que Él venga y se cumpla la promesa que Él dijo que estaremos con Él por la eternidad. En este transcurrir de este movimiento de años que Dios nos permite estar en la tierra, necesitamos que nuestra fe sea probada. Y hace la comparación el apóstol Pedro con el oro, porque el oro es un metal que para poderse sacar todas las impurezas hay que meterlo en el horno y calentarlo a muchos grados para que se queme toda la escoria. Y usted ve que cuando meten en el horno ese metal, queda todo el metal abajo y arriba queda la escoria. Y viene el que sabe de eso, le pasa una paleta y quita toda la escoria, toda la suciedad. Y es necesario, y el Espíritu Santo te dice que pases por las pruebas para que tú seas refinado, para que tu confianza en Dios se purifique y realmente tú no confíes solamente en lo que Dios te ha dado. Y por eso es que cuando hacemos el ejemplo de Abraham, y porque eso lo conseguimos en el Nuevo Testamento, y para poder entender toda esta historia tenemos que ir al Antiguo Testamento, ¿verdad que sí? En el Antiguo Testamento nos habla de esta historia. De la historia de este hombre que era un viejo, que era un hombre que su mujer era estéril, y Dios lo seleccionó, lo escogió para que él fuera la persona de donde él iba a levantar una nación, y que era la nación que iba a dar a conocer a ese Dios grande, ese Dios que ama a las personas, ese Dios que quiere lo mejor para toda la raza humana, ese Dios que creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén y el hombre no tenía necesidad de nada. Dígale que está a su lado, no tenía necesidad de nada, porque la plenitud completa de una persona solo lo llena Dios. Amén. Solo lo llena el Señor, y eso lo comprobamos por la vida de Adán y Eva en el huerto del Edén. Usted quiere un buen trabajo, o usted quiere vivir en un lugar donde dice la Biblia que no tiene que sacrificarse para el trabajo. Porque aquí todos los trabajos que nos den sobre la tierra nunca van a ser perfectos. Nunca van a ser perfectos. No, nunca vamos a conseguir la sanidad completa. Nunca vamos a conseguir que nuestro cuerpo permanezca intacto por la eternidad. No, nos vamos a morir.
Dígale que está a su lado, cuando usted reciba el cuerpo glorificado, va a ser lo único que va a ser perfecto. Amén. Y eso solo lo da Dios. Amén. Solo lo da Dios. Y por eso necesitamos en este transcurrir ponernos a prueba. Dios nos pone a prueba. Por eso dice Génesis 22 del 1 al 2, tenemos esta historia de este hombre que Dios pone a prueba. Dice el versículo 1 y 2: tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas. ¿Sabes que es la primera vez que se relata en la Biblia del amor de un padre por un hijo? Y dice: y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano y ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Y después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Y al tercer día de viaje Abraham levantó la vista y vio el lugar a distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos, y el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Qué tremendo es esto. Abraham tenía ya la seguridad de que Dios le iba a seguir permaneciendo tener a su hijo. ¿Por qué Dios le pide que le entregue su hijo? ¿Será que había duda de que Abraham no quería a su hijo? ¿Dios dudaba de que Abraham no quisiera a su hijo y por eso le pedía eso? No, Dios sabía que le amaba. Amamos a nuestros hijos, amamos los regalos de Dios, pero la cosa no es si amamos o no amamos lo que Dios nos dé. Lo importante ahora es si amamos a Dios más que nuestros regalos. El hecho de que Dios pusiera a prueba la fe de Abraham no era para que convenciera a Dios y que Dios se cerciorara de que realmente Abraham lo amaba más a él que al hijo. No, era que Abraham estuviera completamente seguro, y las personas que estaban alrededor, de que Abraham amaba más a Dios que al hijo que Dios le había dado. Por eso muestra esta seguridad Abraham. Dice: volveremos enseguida. Y dice el versículo 22, 6 y 7: entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo, mientras caminaban juntos. E Isaac se dio la vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña. Y dijo el muchacho: pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Abraham era un hombre viejo y Isaac no era un bebé de 2 o 3 años, era un adolescente. Se cree que tenía alrededor de unos 12, 14 años. O sea que era un muchacho que entendía. Entonces, ¿cómo este joven está allí preguntando? Yo me imagino la noche antes del sacrificio de la mañana, cómo Abraham veía a su hijo y qué pensaba él, y decir: wow, Dios me está pidiendo que lo sacrifique, que lo asesine. Es la primera vez y la única vez que se registra en la Biblia que Dios ordena un sacrificio humano. Y parece contrario a la idea de Dios, pero Dios no iba a permitir que se sacrificara una persona. Pero Dios estaba poniendo a prueba la fe de Abraham, porque Abraham necesitaba demostrarse a él mismo que confiaba más en Dios que en lo que Dios le había dado. Y así muchas veces nosotros somos puestos a prueba todos los días. ¿Sabe una cosa? Satanás nos tienta para destruirnos. Y todas sus tentaciones están bien cuadriculadas. Cuando él ve que puede lanzarnos una tentación, su único objetivo, como dice la Biblia,
es destruirnos, es aniquilarnos. Él dice que Él ha venido para hurtar, para matar y para destruir. Y todas las tentaciones que Él hace son para eso. Pero Dios convierte esas tentaciones en pruebas. Y las pruebas de Dios son personalizadas, adaptadas a nuestra necesidad. Porque Dios sabe cuáles son las áreas donde nosotros tenemos que aprender a confiar en Él. Y no confiar solamente en lo que Dios nos ha dado. Necesitamos decir: Señor, yo confío en tus promesas. Amén. Amén. Dios nos prueba para que hagamos lo bueno y estemos firmes. Dios no nos prueba para destruirnos. Dios nos prueba para que veamos que realmente la provisión de lo que Dios ha dicho viene de Él y no de lo que Él nos da. Amén. Lo voy a volver a repetir: la provisión viene de Él, no de lo que Él nos da. Entonces Dios te dice hoy: hay algo que tú tienes y que Dios te está pidiendo que se lo entregues a Él. Aleluya. Alaba al Señor. Dice el versículo 8 al 10: Dios proveerá un cordero para la ofrenda. Esa fue la respuesta de Abraham. Hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Y cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima, y luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y en ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh. Diga conmigo: Jehová Jireh. Dios proveerá. Amén. Dios ha provisto y proveerá siempre para lo que Él te ha dicho. Amén. No son sus provisiones las que te van a proveer para lo que Dios te ha dicho. Él dijo que iba a ser de él una gran nación. Y Dios le proveyó un hijo, pero ahora la fe de Abraham o la confianza de Abraham no tenía que estar puesta sobre el hijo, sino sobre el Dios que le dio el hijo. Amén. Y muchas veces nosotros ponemos nuestra confianza en cosas materiales, y cuando está hablando aquí, no está hablando de cosas malas. No está hablando de que nosotros tenemos que entregarle a Dios cosas malas. O sea, sacrificar, porque muchas veces podemos pensar: sí, Dios, tenemos que sacrificar de no caer en pecado, y yo voy a renunciar a lo malo, al odio, al rencor, a la hechicería, a la brujería, a la envidia, a la pornografía. No, Dios no te está hablando de que le lleves eso a Él. Él no quiere eso de ti. Eso ya lo hacemos diariamente. Ese es nuestro culto racional todos los días. Tenemos que negarnos a nosotros mismos y vencer el pecado. Él te está diciendo que Él quiere una ofrenda de las bendiciones que Él te ha dado a ti. Y seguro que cada uno de nosotros tiene algo que ofrecerle. Seguro que nosotros hemos recibido de Dios. Yo quiero que empieces a darle vuelta todo lo que Dios te ha dado, que empieces a ver todo lo bueno que tienes a tu alrededor. Déjame decirte que todo lo bueno que tenemos proviene de Él. Amén. Y dice: no, yo si no trabajo no como. Déjame decirte que quien te da la salud para que te pares todos los días, quien te da la inteligencia, quien te da los contactos con los jefes, es Dios, aleluya, el que está arriba en los cielos. Amén. De manera que esa bendición que tú recibes, ese regalo de Dios, te lo ha dado Él. Ahora Él te dice y te prueba como Abraham: yo quiero que me entregues eso. ¿Estás dispuesto a entregármelo? ¿Estás dispuesto a entregarme todas las bendiciones que yo te he dado? Y Dios nos dice como Abraham: ¿amas más lo que te he dado
o a mí quien te lo he dado? ¿Amas más tus hijos o me amas más a mí, que es el que ha permitido que tengas tus hijos para que los eduques y para que los enseñes en mis caminos? ¿Amas más el empleo que tienes o me amas más a mí, que es el que yo te puedo proveer? Porque Él dice que Él es el dueño del oro y la plata. Él dice que Él hace todas las cosas para nosotros. Si Él tiene cuidado de las aves, cuidará también de mí. Aleluya. Ahora, ¿estamos dispuestos a ponerle eso en los brazos del Señor? ¿Qué fue lo que hizo Dios con Abraham? Dios probará nuestra fe pidiendo que hagamos algo que nos va a sorprender. Él no quiere que le traigamos nuestra disposición de acabar con el pecado. Eso ya lo tenemos ya resuelto. Él quiere ahora decirnos: tú me amas más para devolverte las bendiciones. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para poner en las manos del Señor todas las bendiciones que Él nos ha dado? Yo quiero que empieces a recordar, y te lo vuelvo y te lo repito, porque somos malagradecidos por nacimiento. Y siempre vemos lo malo, y siempre lo que tenemos no lo valoramos. Y lo poco que tenemos no lo valoramos, y encima nos arraigamos a ello y decimos: esto no me lo quita nadie. Y somos mal agradecidos. Dios ha permitido todas las bendiciones que nos ha dado. Y con Abraham el Señor hace un ejemplo para nosotros, porque Abraham representa a Dios el Padre entregando a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Tenemos algo que entregarle a Dios hoy? ¿Tenemos algo que entregarle? Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Amén. Él confió, él dijo: se lo voy a entregar. Sí, pero espérate un momento. Si ese es la provisión de Dios. Dios me dijo que iba a tener un hijo y que de ese hijo iba a nacer una nación. Entonces automáticamente decimos: no puede ser, porque si entrego al hijo, entonces no voy a tener la descendencia. ¿De dónde van a nacer los hijos, los nietos? ¿Y dónde van a nacer los bisnietos? ¿Y de dónde se va a formar la nación? No hay proyección de la promesa, porque entonces estoy entregando mi provisión. La prueba era sobre el regalo que Dios le había dado. Y la prueba que Dios nos hace de nuestra confianza con Él no es sobre otras cosas de maldad, sino sobre lo que tenemos de Él. ¿Lo valoramos más que lo que es Él para nuestras vidas? ¿Será que Abraham estaba amando más el regalo de Dios que al Dios que le había dado el regalo? ¿Será que estamos amando más a nuestros hijos y poniendo en lugar? ¿Sabe que Dios no quiere, hermano, no quiere un lugar en nuestras vidas? Amén. ¿Por qué? Porque Dios nunca aceptará el segundo lugar. Amén. Detrás de alguien o de algo. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Dios no quiere un lugar en tu vida, Dios quiere el primer lugar en tu vida. Y esa prueba de Abraham es el reflejo de lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que confiar en nuestro Padre, que nos da lo mejor. Amén. Recuerden, toda fe necesita ser probada para ser confiada. Necesitamos saber cuánto yo confío en Dios y estoy dispuesto a hacerlo lo que Él me diga. Y si Él me pide algo, y sabe que hay muchos escritores, muchas personas que quieren quitar esto de aquí. Algunos dicen que es una fábula, que no es realidad, que no pasó así. Pero déjame decirte que hasta el día de hoy, allí en Jerusalén, en el monte Moriah, donde está ahora la mezquita de Omar, donde estaba el templo de Salomón, es ese lugar donde Abraham sacrificó a Isaac. Y se ha creído por generaciones, y si Dios lo dice, así es. Amén.
Si Dios lo dice es porque Él sabe que necesitamos nosotros tener la seguridad de que Él es lo primero en nuestras vidas. Él es lo primero en nuestras vidas. Diga conmigo, Dios quiere el primer lugar en mi vida. Amén. Dios quiere el primer lugar en mi vida. Dios quiere que en mi vida no esté el primer lugar de otras cosas. Entonces no se trata, hermano, no se trata de poder entender de que aquí la lucha es entre el bien y el mal. No. Aquí la lucha es entre dos amores. Aquí la lucha es que amo más a Dios o al Dios o a las cosas que Dios me dio. ¿Qué amas tú más, a tus hijos o al Dios que te dio los hijos? Amén. ¿Qué amas tú más, el dinero que te da el trabajo de 8, 14, 16 horas o al Dios que te da la capacidad y la conexión para tener toda la provisión que necesitas? Y Dios nos pone a prueba. Cuanto más nos arraiguemos a nuestra vida, más la vamos a perder. Cuanto más nos arraiguemos a lo que Él nos ha dado y digamos, no, esto no lo suelto yo, no, esto es mío, entonces más vamos a perder. Porque la provisión viene de Dios. Por eso no se trata de una lucha entre el bien y el mal. Se trata de una lucha entre dos amores. Por eso nuestras bendiciones se pueden convertir en maldición para nosotros. Las bendiciones para el pueblo de Israel, de lo que Él le había dado, de que eran una nación que Dios las dirigía, que era una nación que ha permanecido hasta el día de hoy y son tan odiados por muchas personas. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios está con ellos. Pero ¿sabe una cosa? Esas bendiciones se han convertido para el pueblo de Israel, por haberle dado las espaldas a Dios, en una maldición. Y lo dijo el mismo Dios. Mire, aquí en Malaquías capítulo 2 versículo 10 dice: escúchenme bien, decidan honrar mi nombre, dice el Señor de los ejércitos celestiales, o enviaré una maldición terrible contra ustedes. En otras palabras, decidan tenerme en primer lugar y déjense de estarte quejando por lo que tienen. Viven peleando con Dios por lo que tienen y dicen: ¿por qué yo tengo que vivir así y la otra persona tiene que vivir mejor? No soy conforme con lo que Dios me ha dado. No puedo glorificar a Dios y alegrarme, aleluya, por lo que Él me ha dado, sino siempre tengo que estar disgustado. Y el pueblo de Israel era así. No había una honra para Dios. Cuando estaban en el desierto, ellos no vieron la gloria de Dios cuando Dios los sacó de Egipto, porque estaban esclavos. ¿Saben lo que vieron cuando estaban en el desierto? Empezaron a ver las pruebas y ¿saben lo que dijeron? Mejor nos volvemos a Egipto. Mejor nos volvemos a ser esclavos, porque allí teníamos carne, allí teníamos el pepino, allí teníamos el cilantro, allí estaba la arepa, allí estaba la causa peruana, aleluya, yo me voy para allá, no puede ser. Pero dice la palabra del Señor: maldeciré hasta las bendiciones. Wow. ¿Cómo? Las bendiciones, o sea, lo que Dios me ha dado se puede convertir en una maldición cuando yo lo amo más que al Dios que me lo dio. Y el pueblo de Israel amó más lo que Dios le dio que al Dios eterno que hizo tantas maravillas. Por eso se quejaron tanto contra Moisés. Dice: maldeciré hasta las bendiciones que reciban, y en realidad ya las he maldecido, porque ustedes no han tomado a pecho mi advertencia. Ustedes no han tomado a pecho de que yo soy el Dios todopoderoso, de que yo soy el Dios que abrió el mar en dos, que yo soy el Dios que te ha dado, aleluya, todo lo que tienes, la inteligencia que tienes es gracias a que Dios está contigo. Las fuerzas, Él da fuerzas al débil, dice la palabra del Señor. Él abre caminos donde no hay. Él abre puertas que están cerradas. Es Él, aleluya, que lo ha hecho. Y yo lo único que tengo es que reconocerlo. ¿Y cómo lo hago? Cuando yo le entrego eso a Dios. Y yo sé que hoy hay algo que necesitamos entregarle a Dios. Yo sé que hay algo de nuestras bendiciones que tenemos que ponérselas a sus pies. Y el Señor te dice hoy: entrégame esa bendición. Entrégame ese regalo que te he dado, entrégame a tu familia, entrégame a tu casa. Hay algo que tenemos que hacer, que decir, hay algo que tenemos que entregar. Y cuando hablamos de entregar, no significa que lo vamos a perder.
No, lo que Dios está probando es nuestra confianza en Él. La prueba de la fe, amados hermanos, no es entre el odio y el amor, sino entre dos amores. Y eso lo podemos ver en la Biblia. El apóstol Pedro fue un hombre que fue usado por Dios tremendamente, pero fue un hombre que se equivocó, fue un hombre que cometió muchos errores, fue un hombre que negó al Señor. Y cuando llegamos al capítulo 21 de San Juan, vemos que él está allí con Jesús en la orilla de la playa, y vemos que hay unas preguntas que Jesús le hace a Pedro. Se la hace 3 veces. Le dice: Pedro, ¿me amas? Y dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Y muchos comentaristas han dicho que era que el Señor le estaba diciendo: tú me amas más que Juan, más que Mateo. No, el Señor no le estaba diciendo eso. El Señor le estaba diciendo: tú me amas más que todas las cosas que te he dado. Tú me amas más que la posición que te he dado como apóstol. Tú me amas más que todo lo que yo he visto que puedo hacer por las personas, que puedo darle comida, que puedo darle sanidad, que puedo darle todo eso. Tú me amas más que todos los recursos que yo te he dado. Tú me amas más que todo lo que has alcanzado gracias a que yo estoy contigo. Y vemos aquí que el apóstol Pedro le responde: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Él tuvo que ser procesado en su prueba. En su prueba él tuvo que entregar su primenancia que tenía, ese primer ser el número 1. Él siempre quería llevar la batuta, él quería tener siempre la dirección. Él le cortó la oreja al soldado porque él decía: no, se tiene que hacer el plan. Jesús no tiene que libertar de Roma. Ese es mi pensamiento. Eso lo tuvo que poner a los pies de Jesús. Su propósito, su forma, cómo tenía que hacerlo. Por eso Dios tiene que hacernos unas preguntas para nosotros saber si realmente nosotros estamos dispuestos a entregar las bendiciones. ¿Estamos dispuestos? Dios nos pregunta: ¿tiene lo más valioso en su vida para entregárselo a Dios? ¿Lo tienes allí? ¿Quieres entregárselo al Señor hoy? ¿Quieres? Y estamos dispuestos a pasar el proceso de prueba como el Señor hizo con Pedro. Y el Señor te pregunta hoy y te dice: Juan, ¿me amas? Lourdes, ¿me amas? Gladys, ¿me amas? Waldemar, ¿me amas? Luis, ¿me amas? Más de lo que yo te puedo dar, ¿me amas? ¿Estás dispuesto a poner eso todo a mis pies? Abraham, Dios le dijo que le entregara a su hijo, su único hijo. Pero Abraham pasó la prueba. Yo sé que hoy nosotros vamos a pasar la prueba también. Porque esta iglesia no se sostiene solo por los milagros que Dios le da. Se sostiene por el Dios de los milagros. Y porque alcanzamos de que lo que vamos a tener de parte de Dios lo vamos a tener porque Él lo ha dicho. Porque Él lo ha dicho. Amén. Él lo ha dicho. Y si ponemos nuestra confianza en lo que vemos, hermano, en lo que vemos, decimos: no vamos a poder lograr. No vamos a poder establecer la casa escuela misionera. No vamos a poder tener iglesias en otros lugares. No va a haber un líder que pueda predicar porque nadie sabe, todos se equivocan. No, sí puedo hacerlo. Y déjame decirle que con esta palabra yo fui el primer confrontado. Porque Dios quiere que yo ponga a sus pies toda mi experiencia. El Señor quiere que ponga a los pies el poder ser sus pastores y el poder tener a tanta gente tan linda y tan bonita. Yo lo pongo a sus pies. Y lo que el Señor me diga lo voy a hacer. Yo amo a mis hijos, amo a mi familia, amo a mis nietos. Pero saber que Dios es primero no es que voy a dejar de amar a mi familia. No. Dios no le estaba diciendo que dejara de amar a su hijo Abraham, no. Dios no te está diciendo que dejes de amar a tu familia, que dejes de trabajar y que seas un vago, un flojo. No. Él te está diciendo
ámame más a mí. Y para amar más a Dios se comprueba, porque Abraham estuvo dispuesto a sacrificar el hijo. Dime, ¿qué estás dispuesto a hacer para demostrar que realmente amas a Dios en primer lugar? Tendrás que estarle dando a Dios el primer lugar en todas las áreas de tu vida. Y muchas veces decimos, no, es que mi familia es primero. Déjame decirte que primero es Dios. Y vuelvo y ratifico, no estoy diciendo que abandones a tu familia, porque hay gente extremista en estas áreas y siempre todo lo transgiversa. Yo no estoy diciendo que abandones a tu familia, no estoy diciendo que dejes de trabajar, no estoy diciendo que no hagas las cosas, no, sino que en el equilibrio Dios es primero. Dios es primero, y cuando le ponemos a Él en primer lugar, vemos su recompensa, porque es la única forma de lograr el objetivo. Dios te está pidiendo algo hoy. ¿Qué es lo que está en primer lugar en tu corazón? ¿Tienes realmente fe? ¿Tienes realmente fe? ¿Tienes fe en Dios? ¿Tienes fe en Dios para saber que Él murió por ti? Y de que cuando mueras te vas a presentar delante de un gran juicio. Y la única manera de que puedas salir victorioso es que confíes en lo que Él ha dicho hoy. ¿Que no quieres confiar en Dios? Muy bien, lánzate. Lo que no se te garantiza es tener un final de éxito. ¿Que quieres seguir aferrado a tu trabajo y trabajar 16 horas y venir? Yo lo único que quiero es producir dinero y no me importa perder todo. Yo he visto personas que pierden su familia, personas que pierden a sus hijos porque fueron el centro de atracción y fueron algo tan posesivo que querían tener a sus hijos como unos muñecos, y ahora se dan cuenta que cuando crecen es imposible, y lo único que han hecho es perder a sus hijos. Porque a los hijos también se les educa con severidad, con justicia, con ejemplo. Y si a un hijo le tienes que decir no te conviene recibir eso, no lo recibe porque es para bien. Y cuando entendemos entonces que Dios es primero, que lo que Él nos da, podemos valorizar y lograr un éxito, porque Abraham logró ser hasta el día de hoy bendición para nosotros, gracias a su obediencia. Porque cuando no obedecemos a Dios y no entregamos lo que Él nos da, empezamos a hacer las cosas a nuestra manera y pensamos que esa bendición puede ser lo que nos lleve al éxito, y la bendición se convierte en maldición. Le doy un ejemplo claro de esto. Dios nos permite tener un empleo, y ese empleo ahora entonces representa lo primero, y empieza a venir la prueba. Cambian las condiciones laborales y tú dices, bueno, total, voy a tener más dinero y eso es lo que yo necesito. No te atreves nunca a decirle al jefe no. Nunca te atreves a decirle a las personas, mi prioridad es Dios, y después de Dios mi familia, y no voy a aceptar que me quites mi tiempo. No voy a aceptar que me esclavices otra vez. No voy a volver a Egipto. No voy a volver a la esclavitud. Dios me ha hecho libre. Amén. Entonces, cuando tú haces eso, estás demostrando que verdaderamente tú confías en Dios. Porque si no, dices, ay no, y si le digo eso me van a echar a la calle, ¿y con qué voy a comer? ¿Y con qué voy a pagar alquiler? No confías en Dios, confías en ti mismo. Cuando no puedes realmente dejar que tus hijos tengan la experiencia que tienen que tener con Dios y en su propia vida. Cuando tienes que decirle a un hijo, por ejemplo, cuando vemos la parábola del hijo pródigo, cuando el padre aceptó que su hijo le pidió toda la herencia y se la entregó, y su hijo se fue y la malgastó. Nunca vemos a un padre dominante que le dijo, no, yo a ti no te doy nada, porque yo sé que te vas a perder, así que la herencia esa es mía hasta que me muera. Hay padres así, y podemos caer en ese lugar y educamos mal a nuestros hijos. Entonces la bendición que fueron nuestros hijos se convierte en maldición para nosotros. Por eso yo
Yo sé que hoy Dios te está hablando, y si tú hoy no le has entregado tu fe al Señor y tu confianza, si no has confesado que Jesús es tu Salvador, hoy lo puedes hacer. Yo quiero hacer esa primera oración, porque sé que hay personas que a lo mejor han escuchado hablar de Dios, que creen en Dios, pero no hacen lo que Dios dice. Y eso no es fe. Fe es confiar en Él y saber que Él es galardonador de los que le buscan. Los que le buscan. Hoy yo quiero hacer esa primera oración. Y si aquí no hay nadie que no sea cristiano, que no ha hecho esa oración de fe, ¿hay alguien? Yo quiero hacerla para las personas que nos están viendo desde el internet. Hay personas en muchos lugares del mundo que están viendo esta palabra, y hoy es el día de salvación para ellos. Yo quiero que te pongas de pie, amado hermano, y tú me ayudes a orar por ellos. Hay personas que están confundidas, hay personas que han puesto su confianza en los políticos, en la economía. Hay personas que han puesto su confianza en lo que Dios le ha dado y tienen empresas. Hay gente que tiene mucho dinero y tiene su confianza en ese dinero. Y déjame decirte que el dinero está hoy y mañana se va. Hoy tienes la salud y mañana se va. Si pones tu confianza en la sanidad que Dios te ha dado y no en el Dios que te ha dado la sanidad, y no entiendes que estás sano por un momento porque Dios lo permitió así para que hagas algo que tienes que hacer, y te aferras a tu sanidad y te olvidas del propósito por el cual Dios te ha dado la sanidad, déjame decirte que vas a volver a enfermar. Señor, oramos. Levanta tu mano, tú que estás allí escuchándome, que nunca has confesado a Jesús como tu Salvador, que nunca has puesto tu confianza en Él. Yo quiero que repitas conmigo, porque la Biblia dice que con el corazón se cree para salvación, pero con la boca se confiesa. Con la boca se confiesa para salvación. Señor, te acepto en mi corazón, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te pido que, Señor, pongas, Señor Dios, a tu Espíritu Santo en mi vida. Yo quiero confiar en ti, Señor. Quiero que me perdones. Quiero empezar a caminar, Señor, conforme a lo que tú dices. Quiero que perdones mis pecados, Señor Dios. Te lo pido ahora en el nombre de Jesús.